Hola, mi nombre es Marcelo Sarmiento. Soy Catherine Sánchez. Somos estudiantes de la Maestría en Construcción de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos a este video donde hablaremos sobre uno de los materiales constructivos más antiguos, pero aún muy vigente, la mampostería. Así es, exploraremos su historia, los tipos que existen, las propiedades mecánicas y la normativa que regula en Colombia, como la norma sismorresistente del 2010, así como algunas normas técnicas colombianas. La mampostería ha acompañado al ser humano desde las primeras civilizaciones. Fue utilizada en la antigua Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Tenemos ejemplos emblemáticos como las pirámides o los acueductos romanos que muestran su durabilidad y resistencia. Bien, durante los siglos se ha empleado principalmente por su disponibilidad local, por su bajo costo, por facilidad de uso, incluso en contextos de autoconstrucción, aunque en sus inicios era muy artesanal. Con el tiempo se ha venido tecnificando y estandarizando para cumplir con exigencias estructurales. Hoy en día sigue siendo un sistema muy usado tanto en zonas rurales como urbanas por su capacidad de adaptarse a diferentes necesidades. El término mampostería viene del latín manus positus, que significa poner con la mano, al sistema tradicional de construcción que consiste en levantar muros y paramentos mediante la colocación manual de los elementos que lo componen, llamados mampuestos. Estos pueden estar labrados, toscamente labrados o incluso sin labrar. Este sistema se destaca por su durabilidad, por la masa técnica y resistencia a la compresión. Aunque presenta debilidades frente a esfuerzos de tracción y eventos sísmicos, pues esto, si no se diseña de una manera adecuada, su comportamiento final depende en gran medida del tipo de material, de la calidad del mortero, de la mano de obra y de la disposición constructiva de sus elementos. Tenemos unos referentes históricos. En principio tenemos la prehistoria con la piedra pilada, en Egipto la piedra tallada, en Roma el ladrillo más mortero, en la Edad Media muros y catedrales, y en Inca mampostería en seco. Bien, la mampostería consiste básicamente en la colocación ordenada de unidades modulares, lo que conocemos como ladrillos, bloques de concreto, piedra o adobe, y se unen entre sí mediante un mortero. Estas unidades deben cumplir con un patrón específico, lo que le llamamos modulación o traba, comúnmente así se le llama en la obra, para asegurar la transmisión de cargas hacia la cimentación, aumenta la resistencia del muro con cargas laterales y resuelve el encuentro a las esquinas. Además de su función estructural, también cumple un papel muy importante en el aislamiento térmico y acústico. Vamos a hablar de los tipos de mampostería. Tenemos una categoría que según el tipo de unidad, entonces iniciamos con mampostería en piedra, que son piedras naturales, granito, caliza, mármol, y las puedo utilizar cortadas o sin labrar. Normalmente el uso son en obras monumentales. Tenemos mampostería de ladrillo, que es la que usamos comúnmente, ladrillos cocidos de arcilla o cerámica, se usan generalmente con mortero y se usan en viviendas o en edificios comerciales. También tenemos la mampostería de bloque en concreto. Son bloques prefabricados de concreto un poco más grandes y ligeros que los ladrillos y se usan en edificaciones residenciales y comerciales. También conocemos la mampostería de adobe, cuyas características son bloques de tierra cruda mezclada con paja y con un proceso de secado al sol. Sus usos básicamente son en construcciones tradicionales, en sitios rurales y viviendas ecológicas. Por último tenemos la mampostería de tapial o tapia pisada, cuyas características son mezcla de tierra y agua con cal compactada en moldes y se usa para muros de contención en zonas rurales y construcciones ecosostenibles. Vale, ahora vamos con la mampostería según su uso. Tenemos la mampostería estructural, es aquella que forma parte de un sistema resistente a la edificación. Dentro de ellos tenemos las siguientes categorías. Entonces estamos con la mampostería portante, soporta cargas verticales como techos, losas o pisos superiores. La mampostería reforzada incorpora acero vertical y horizontal para resistir cargas laterales como sismos o viento. Tenemos también la mampostería confinada, que se construye entre elementos de concreto armado como columnas y vigas. Con ello mejora su comportamiento sísmico. Y una no tan conocida, que es la mampostería armada. Es muy similar a la reforzada, pero con refuerzos un poco más integrados al muro y más sencillos, como mallas o barras distribuidas de forma continua. Bien, también tenemos la mampostería no estructural. Esta no cumple funciones resistentes, únicamente arquitectónicas o de cerramiento. Esta se subdivide en mampostería de cerramiento exterior, lo cual consiste en cerramientos de perímetros de edificaciones para protección del medio ambiente y proporciona seguridad y privacidad. Y la mampostería de división interior o tabiques, la cual divide espacios dentro de una edificación y pues es importante indicar que no soporta carga estructural en ningún caso.
Vamos con unas de las propiedades mecánicas más importantes. Tenemos entonces la resistencia a compresión, que es la capacidad de un elemento de mampostería para soportar cargas axiales, tales como columnas, muros, y pues esta transmite cargas verticales, y pues la idea es que no falle o no se rompa. Tenemos, según la norma sismo resistente en el título E, la resistencia a compresión para la mampostería se lee como F sub M. Se calcula con base en ensayos de muretes o por medio de fórmulas empíricas dependiendo del tipo de unidad y el mortero utilizado, que va especificado por el diseñador. ¿Qué factores influyen en esta resistencia de compresión? Entonces tenemos que tener en cuenta el tipo de la unidad, si es un ladrillo en concreto, si es arcilloso, si es ladrillo, la calidad del mortero, que cumpla igual o superior a lo especificado por el diseñador, que el espesor de las juntas sea entre 1 centímetro a 1.5, el confinamiento o refuerzo y el curado y control en calidad. Los mínimos para la norma, entonces para mampostería estructural y reforzada tenemos 7.5 megapascales, para mampostería confinada 4 megapascales y para mampostería simple, o sea no reforzada, 5 pascales. ¿Qué puede pasar con esto? Si no tenemos un valor adecuado en el F sub'M, puede llevar a fallas estructurales, sobre todo en zonas sísmicas. Es clave e importante cumplir con esto para tener una seguridad estructural exigida por la norma sismo resistente. También tenemos la absorción en la mampostería. Se refiere a la capacidad que tienen los elementos de absorber el agua cuando está en contacto con ella. Es una propiedad física muy importante que afecta tanto el comportamiento mecánico como la durabilidad de la mampostería. ¿Por qué es importante? Por la adherencia del mortero, pues que puede debilitar la adherencia de este contra el elemento, las unidades, la durabilidad. Una alta absorción puede hacer que el material sea más vulnerable a la humedad, deflorescencias, moho, congelamiento, y el manejo en obra es importante. El nivel de absorción determina si es necesario humedecer previamente las unidades antes de colocarlas. Para unidades de arcilla la humedad máxima es 20% y para unidades de concreto está entre el 8 y el 13%. Dentro de las propiedades mecánicas que encontramos tenemos la resistencia a la flexión, la cual es importante cuando actúan cargas laterales. La adherencia entre mortero y unidad es fundamental para el buen comportamiento ante esfuerzos combinados. También es importante considerar dos aspectos relevantes. El módulo de elasticidad influye en el comportamiento global de la estructura. El módulo de elasticidad describe la relación entre la tensión y la deformación del material. Es crucial para el diseño estructural. Para la mampostería, el módulo de elasticidad es al conjunto completo de la mampostería, no únicamente a sus elementos de manera individual. Se realizan las pruebas de compresión en unidades individuales en muretes o a unidades de muretes. Estas pruebas miden la resistencia a la compresión, que luego se relaciona con el módulo de elasticidad. Sin embargo, la prueba en sí es para la resistencia máxima y no para las propiedades de deformación elástica. También se realizan ensayos de compresión diagonal en probetas de paredes. Estas pruebas evalúan la resistencia a la tensión diagonal por falla o por corte y no directamente el módulo elástico bajo compresión o tensión pura. Asimismo tenemos la resistencia al corte. Para verificarlo se realizan ensayos de compresión diagonal a especímenes de pared. Estos ensayos simulan fuerzas que directamente se inducen tensión diagonal y también pueden conducir a una falla por corte. Dependiendo del tipo de mampostería y las condiciones de la junta, la resistencia medida en estos ensayos diagonales se indica en kilogramos por centímetro cuadrado. Esta indicativa es de la capacidad de la mampostería para resistir las fuerzas que causan tensión diagonal por falla o por cortante. Asimismo, es muy importante indicar que realizar pruebas de corte en las juntas es importante, las cuales se realizan a las muestras de las juntas de la mampostería. Estas pruebas son cruciales para comprender las características de adherencia y flexión que tienen las unidades entre sí, y con el mortero, pues estas influyen directamente en la resistencia general al corte de todo el muro. Vamos a hablar sobre las desventajas. Entonces hay que considerar que tiene poca resistencia a la tracción y a la fricción, por eso en zonas sísmicas hay que reforzarla adecuadamente. También pues tenemos un sistema que es muy pesado, lo que puede representar mayores cargas a la cimentación, y su ejecución puede ser lenta si no se cuenta con una mano de obra calificada.
Ya pues por el tema de las ventajas, tenemos un sistema ampliamente usado en Colombia porque es económico, fácil de conseguir y no requiere maquinaria especializada. Además tiene una buena resistencia a la compresión y un excelente comportamiento térmico y acústico, lo que hace ideal para climas variados. Y si hablamos de durabilidad, bien construida es una estructura en mampostería que puede durar muchos años sin problemas. Espero que este video les haya dado una visión completa sobre el sistema constructivo. Gracias por vernos y hasta la próxima. Vale, muchas gracias.